Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias también pues por quedarse ya al final del día. La charlita pues va orientada pues en protección radiológica, como me presentó el compañero, específicamente en terapias radiometabólicas. Entonces, como toda la tarde han estado hablando los compañeros acerca de terapias, vamos a hablar simplemente generalidades. Vamos a colocar un casito puntual de las dos terapias como más comunes en Colombia. ¿Cuáles son esas recomendaciones principales pues, de protección radiológica? Hacemos un ejercicio práctico y listo, pues para que no nos durmamos. Listo. Entonces, empezamos. Bueno, súper importante, entonces las terapias radiometabólicas siempre se debe tener en cuenta, en general siempre vamos a elegir entonces el radionúclido a utilizar. Entonces el radionúclido va a depender entonces del tipo de radiación y de la energía que va a emitir. Súper importante pues para protección radiológica, si me va a emitir gamas, beta, alfa, electrones Auger, para saber cómo me protejo, cómo protejo al trabajador, cómo protejo los pacientes. El otro es la fuente y el blanco. Entonces, cuando hablo de fuente, me refiero tanto al isótopo como, ejemplo, el yodo. Yo sé que tiene una alta fijación en la glándula tiroides, esa sería mi fuente, pero a la vez, como el isótopo está haciendo un metabolismo, como él se acumula en otras partes, esos otros órganos también son fuente de radiación de otros tejidos. Esto va a depender del tamaño, de la forma, de la composición del órgano que nosotros buscamos pues irradiar. Y súper importante entonces tener en cuenta en cualquier terapia la farmacocinética, es decir, la vida media biológica, todo el proceso pues de absorción que hace el isótopo, la vida media física de cada uno de los materiales y el proceso de excreción. Vamos a mirar cuáles son las vías principales, muy importante en la protección radiológica, ¿cierto? Para saber cómo me protejo yo, el paciente, cómo está eliminando ese material radiactivo. Bueno, y recordemos pues también que el objetivo principal de cualquier terapia va a ser tener una captación importante, una actividad específica en un órgano pues determinado, es decir, tener una concentración elevada de actividad en un órgano, tratando de disminuir entonces esa actividad a los órganos pues no deseados, o los que no quiero pues impactar. Entonces, empezando con el radionúclido, es importante tener en cuenta entonces la fracción del trazador que alcanza el órgano, es decir, no es lo mismo yo tener captación de la tiroides, de una tiroides con alguna patología, ¿cierto? El porcentaje de captación del yodo va a ser diferente si yo tengo una tiroides sana. El otro es la actividad específica del material radioactivo que yo estoy usando, la alta transferencia lineal de energía, es decir, la capacidad que yo tengo o que tiene ese isótopo para depositar energía por unidad de longitud y pues el alcance de las partículas que estamos viendo, el alcance de esa radiación. Entonces, pues sabemos que para las terapias siempre vamos a preferir los isótopos que tengan una emisión beta, es decir, que tengan un alcance a los tejidos en cuestión de milímetros, un rango práctico de milímetros. Alfa, pues sería pues el ideal, ¿cierto? Es decir, que me impacte en pocos diámetros celulares alrededor de donde se deposita esa partícula, o cuando tengo electrones Auger, es decir, miren acá lo que dice menor o igual a 0,1 micrómetros, es decir, súper específico pues para las células. Acá coloqué, no, creo que no se ve bien, o yo estoy muy ciega, pero entonces acá estoy colocando pues como los isótopos más utilizados en terapia radiometabólica. Entonces tenemos pues el yodo 131, tenemos el fósforo 32, que es su aplicación es intracavitaria, el samario 125, 135, el estroncio y el itrio. Listo. Entonces, perdón que no se vea, el computador se veía. Y acá son los principales isótopos utilizados en terapia. Recordemos pues que esta sería la radiación característica, o la que más vamos a preferir para las aplicaciones terapéuticas. Y bueno, aquí también tenemos como un resumencito pues que he visto de las charlas de la tarde de terapias radiometabólicas, es decir, cuando voy a tratar entonces, por ejemplo, tejido blando, dolor óseo, estos son los principales isótopos pues que se utilizan. Y
específicamente en esta charla voy a hablar pues, de los dos más usados pues, en Colombia, adicional pues, del lutecio, que sería el yodo 131 y el radio 223. Bueno, entonces acá en el yodo, chicos, muy importante, aquí vemos esta imagen pues de los principales puntos de captación, los principales órganos de captación o que tienen afinidad con el yodo. Aquí vemos entonces que el 1% de la captación del yodo es tejido normal, es decir, tejido no patológico. Tejido tumoral, el yodo se reparte en el tejido tumoral entre el 0,5 y el 0,0001. ¿Sí? Es decir, es un porcentaje de fijación pues bien bajo. La vida media biológica del yodo, entonces, de tejido normal sería 8 días, y si tengo tejido tumoral es de pocos días a pocas horas. En realidad, pues el pico del yodo se da en los primeros 2 días. La excreción, entonces, principalmente se da pues, por las heces, riñones, descomposición radiactiva y la leche materna. En el yodo específicamente, recordemos que el yodo es un isótopo volátil, entonces, como estamos hablando de protección radiológica, entonces súper importante tener en cuenta que pues ahorita, gracias a Dios, pues con todo esto del INVIMA, si yo voy a hacer fraccionamiento de yodo, pues debo tener una cabina de extracción independiente, con unos flujos de aires diferentes al resto de la radiofarmacia, pues porque es un compuesto volátil. Con respecto a lo de la leche materna, como es una de las vías de excreción del yodo, vamos a ver un cuadrito, más o menos cuáles son los tiempos recomendados en que si yo, pues, cierto, será raro, pero si yo estoy amamantando, en cuánto tiempo mi bebé puede volver a recibir ese yodo, ese leche, perdón. Listo. Bueno, entonces, como les decía, en el caso del yodo, tengo emisión beta, emisión gamma. Entonces la emisión beta tiene un alcance práctico de 1 milímetro. Entonces se depositó el yodo, ¿cierto? Se hizo la absorción y más o menos él está interactuando en un radio de 1 milímetro. Es decir, está, ya sea, como es el objetivo terapéutico, está destruyendo esas células malignas o está volviendo hipotiroidea esa glándula. Este es el cuadrito como de los principales órganos por los cuales hay excreción del yodo. Entonces, esta sería, por ejemplo, la curva de decaimiento. Digamos, vemos una absorción en pulmones. Recordemos que la terapia de yodo también está indicada para los pacientes que tienen algún, sea de tiroides, pero que ya hizo metástasis pulmonar. Entonces acá vemos, por ejemplo, la curvita de pulmones. Esta sería la curva de cuerpo entero, ¿sí? Es decir, el pico de la actividad máxima en esos órganos. Estómago, la glándula de la tiroides, listo. Y acá, entonces vemos que la actividad máxima del yodo se alcanza en estos primeros 2 días, ¿cierto? Sería como el pico máximo. Por eso es que cuando uno manda a aislar al paciente y le dice, no, tenga pues cuidado en su casa, vamos a hacer un aislamiento, hay centros pues que dicen 15 días, pues que me parece pues con todo respeto una exageración, 3 días, 5 días, si yo ya sé pues que el pico del yodo es en los 2 primeros días, y que pues yo estoy poniendo al paciente, yo ya sé que es súper importante la excreción, lo estoy poniendo a tomar agua, creo que no es necesario, por una dosis que yo creo que las más altas que manejamos acá serían de 200 milicurios, dar un aislamiento de más de 5 días, entre 2 y 3 días. Listo. Este es un cuadrito, pues que es súper chévere que tengamos a ese tipo, porque nosotros pues los tecnólogos a veces tenemos pues la recomendación o tenemos la parte de la educación al paciente. Entonces yo estoy dándole de alta a un paciente, el médico ya les hizo las órdenes, listo, ya se va para su casa, y entonces finalmente el tecnólogo es ese puente directo pues con el paciente. Entonces yo qué le voy a decir, ¿en cuánto tiempo, niña, me acaban de aplicar una terapia de, por ejemplo, 200 megabecquerelios, 5 milicurios? Es un paciente que vino para una terapia de hiper. Tiempo de regreso al trabajo en días. Sí, este es un cuadrito que saqué de la ICRP, 140, entonces 0. Tiempo para dormir, aparte, restringir el contacto con el compañero en días, 15. ¿Sí? Entonces esta tablita es súper chévere para que le tomen foto. 5, 10, 15, 20 y 50 milicurios.
También algo que es muy pues que me gustaría que tuviéramos súper presente, estamos acostumbrados a que las terapias ambulatorias sean hasta 30 milicurios, ¿cierto? Pues porque es lo que el servicio geológico y en las normas pues, de protección y seguridad nos dicen, es que tú puedes dar una dosis hasta 30 milicurios para que te vayas para la casa y no le hagas daño pues, a los pacientes. Entonces, creo que ese no debe ser como el criterio para yo darle alta a un paciente o definir si es un paciente ambulatorio o hospitalario. Por ejemplo, hasta 50 milicurios, como yo sé que va a depender del metabolismo del yodo, recuerden que es súper importante, entonces le mido la tasa de dosis y si, ya vamos a hablar sobre las recomendaciones, pero si está entre 40 y 70 microsievert hora, es un paciente que divinamente es ambulatorio, ¿cierto? No tengo que hospitalizar, no, pero es que me habían dicho que es hasta 30 la terapia ambulatoria, no, y no hay una norma que me diga, sos hasta 30 milicurios, terapia ambulatoria. Listo, depende de la tasa de dosis de egreso del paciente. Por eso es que ahorita la 3100 nos pide que cada vez que yo le doy alta a un paciente, debo registrar la tasa de dosis de egreso del paciente. ¿Sí? Pilas para los servicios que de pronto lo están apenas implementando. Debo siempre dejar registrado en las notas de enfermería, los registros asistenciales, tasa de dosis de egreso. Bueno, entonces precisamente aquí les hablo de esto, cuáles son esos criterios de alta hospitalario en diferentes estados, pero la norma básica de seguridad me dice que 1100 megabecquerelios son 30 milicurios como nivel orientativo, ahí es donde yo le digo hasta ahí la terapia es ambulatoria. Pero vemos que dependiendo de los estados, ellos nos están colocando unas recomendaciones. Por ejemplo, Asociación Europea de la Tiroides dice 820 milicurios, que hasta ahí es solamente ambulatorio. Entonces, no tenemos pues como el consenso para decir esta tasa, esta actividad es una paciente ambulatorio. Entonces, muy importante que desde la protección radiológica, yo sé que esto lo hace el médico en la consulta, que le está preguntando al paciente dónde vive, con quién vive, su situación socioeconómica, en qué se transporta hacia la casa y demás. Él ya ha evaluado esos criterios para decir si es ambulatorio o no. Muy importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. A nosotros nos llegan también pacienticos ahí en COA que somos, los pacientes viven a 12 horas de Medellín. Viven a 12 horas, entonces claro, pues es una terapia una terapia ambulatoria de 30, yo lo mido, yo sé que está por debajo de 40, pero a veces al médico nuclear le hace la recomendación hospedaje, pues o sea, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Como que un hospedaje, como algo de bienestar social, ¿sí? Como para poder que él se quede al menos 1 o 2 días en su casa, pues por protección radiológica, pero como físicos médicos o como operadores de las instalaciones debemos tener pues como el criterio claro de la tasa de dosis y les voy a enseñar una forma de sacar como que, listo, me tocó hacer solo en el servicio, ¿cómo sé si le puedo dar de alta al paciente? Entonces, para esto, oh my God, ya. Hay una recomendación súper importante que le da el organismo, que es mirar la actividad retenida en el paciente. Entonces, digamos, es un paciente que definitivamente él no se puede quedar en la casa, no se puede quedar hospitalizado y vive súper lejos y no tiene pasajes y 1000 cosas. Yo voy y lo mido una tasa de dosis y me dio 80 microsievert hora, 70 microsievert hora, y yo sé que si yo reporto, pues o sea, que digamos por protección radiológica, aunque es una tasa de dosis baja, no es lo recomendado internacionalmente. Entonces yo puedo jugar con algo que se llama la actividad retenida en la glándula tiroidea. Lo que yo hago es medir la tasa de dosis a 3 metros, le doy la cápsula de yodo al paciente, listo. Le mido la tasa de dosis a 3 metros, con la vejiga vacía, ya orinó, a nivel de la glándula de tiroides. Bueno, le di la actividad y cuando le voy a dar egreso, vuelvo y le mido la tasa de dosis y vamos a hacer esta ecuacioncita. Esta ecuacioncita, entonces la actividad retenida en la glándula tiroides va a ser la actividad inicial que yo le suministré al paciente por la tasa de dosis final sobre la tasa de dosis inicial. ¿Sí? Si esa actividad retenida nos da 40 milicurios en la glándula tiroides, le puedo dar de alta. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio para despertarnos. Entonces, por favor, saquen celulares, un calculadora, vamos a hacer un ejercicio rápido ahí de cálculo. Quiero saber cuál es la actividad retenida. Sí, yo le di a un paciente 200 milicurios, ¿sí? 200 milicurios y
el paciente le dio el yodo, orinó, me paré y lo medí.